tema migratorio. Y la mirada va al norte porque están pasando cosas, hay bastante presión en las fronteras, fiscalizaciones en Perú e en Chile con los que se quieren movilizar. No está fácil porque hoy hay más exigencias. Jimena Astudillo desde Arica nos informa. Jimena. Hola Jimena, buen día. Hola, buenos días Gonzalo, buenos días Karen. Estoy aquí desde el sector de Quebrada Encantada, en el norte de la ciudad de Arica, en el segundo día de procedimiento del desalojo que se está realizando aquí en tomas irregulares que se han detectado por lo menos ya hace casi una década en Arica. Esta recrudeció hace 2 años, hoy están concretando el segundo. Ahí tenemos un inconveniente con la voz de Jimena, vamos a rectificar ese audio. Jimena también contándonos de otro procedimiento en el norte de un desalojo grande que se está realizando en una toma. Sí. ¿Cuándo fue? La semana pasada mostramos otra, ¿te acuerdas? En Antofagasta también, claro, mientras ahí afinamos el audio. Fíjate que en este lugar, Quebrada Encantada se llama, donde, bueno, se está sacando a la gente, nos imaginamos que con algo de resistencia también por quienes viven en ese lugar, maquinaria pesada que ya se encuentra en ese sitio. Fíjate que lo que se dice preliminarmente, Gonzalo, es que se pretende avanzar en la construcción del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, también en la reposición del CESPAM Amador Necme y también en la construcción de una nueva comisaría en el lugar. Vamos a ver también si se logra hacer ahí, bueno, donde existen claramente, lo sabemos, problemas con el tema de la vivienda para muchas de las personas que están ahí. Sabemos que, bueno, también hay personas extranjeros que están en esa situación hoy en día también y viviendo ahí en la puerta de entrada norte de nuestro país, en Arica. De una otra manera, las autoridades poniendo orden en distintos frentes, ¿no? Me imagino que esto lo está encabezando la Autoridad de Bienes Nacionales, la Gobernación, la Delegación. A ver si Jimena ahora sí nos escucha y nos puede hablar con más claridad en este contacto desde Arica. Adelante, Jimena. Ya. Vamos a intentar recuperar el contacto. Mira, mientras vemos todavía sí, Gonzalo, maquinaria y pesada. Fíjate que esto, como bien decías tú, se trata de un sitio, de un predio de bienes nacionales. A propósito de la enorme cantidad de tomas que hay en nuestro país. La vez pasada nos hablaban también de lo que ocurría en Antofagasta, con un número impresionante también de terrenos tomados. Muchas veces hemos hablado también de lo que pasa con los particulares, lo que cuesta también eso de 2 años, probablemente sacar a alguien que se ha tomado una propiedad que está a tu nombre. En este caso, bueno, algo tiene que decir el Estado, creo yo también, es mi opinión personal sobre el tema también de las ocupaciones de propiedades privadas. En este caso estamos hablando de un bien fiscal, de un bien público, donde se pretende también implementar algún tipo de ayuda a la comunidad. Por eso era importante y por eso se actúa de esta manera también con fuerzas policiales. Claro, importante también porque quieren emplazar un avance para la comunidad en esos terrenos. O sea, desalojar, pero también ocupar lo que no quede nuevamente disponible, porque lo que ocurre es que esto se reitera. Tenemos congelada de nuevo la imagen ahí de la Jimena. Está difícil la comunicación, estamos hablando de una zona extrema del país, estamos en el norte, ahí probablemente en esa zona no hay una cobertura muy nítida, pero de todas maneras queda clarísimo lo que está ocurriendo. Lo vimos la semana pasada en la región de Antofagasta con un esfuerzo similar y ahora en Arica. El norte es uno de los tramos más afectados por las tomas, pero mucha gente ya me escribió la semana pasada diciendo: oiga, si esto está pasando en todas partes, usted váyase a la región de Valparaíso, váyase a la región de Coquimbo. Hay un montón de lugares que están siendo tomados y la gente como que percibe también que una vez instalado es muy fácil como lograr la regularización futura. Y detrás de esto hay mafias que lotean de manera irregular y se aprovechan de la inmensa necesidad que hay por conseguir techos. Claro, entendemos que muchas personas nos dicen, la frase que probablemente más se escucha es: la gente no vive donde quiere, vive donde puede. Sabemos que hay un tema también con la necesidad y el acceso a la vivienda, quienes viven postulando ahí para tener su casa, la dificultad que existe para acceder a eso, pero por otra parte está también esto de forzar muchas veces a la venta de un terreno, de forzar a la regularización, prácticamente ahí con medidas de fuerza. Eso, bueno, sabemos que tampoco corresponde, ¿no? Entonces dice, bueno, le decimos al dueño que entonces que nos venda porque ya estamos instalados, porque no nos vamos a ir. Bueno, forzar también a una negociación en esos términos no es lo que corresponde. La situación que se vive en estos momentos en la región de Arica y Parinacota, puntualmente en Arica, en este lugar
que ya nos decía la Jimena recién hace un ratito, Quebrada Encantada, un lugar donde viven varias familias, donde ya se encuentran fuerzas policiales, donde ya se encuentra esta maquinaria pesada haciendo el trabajo para sacar a estas personas. ¿Dónde van a vivir ellos? También es otra de las inquietudes que surgen después de estos desalojos. Y sabes que también está la necesidad que tú planteas, que es un hecho. Hay catastros ya de las instituciones que trabajan en el tema de la vivienda, no solo del Ministerio, sino de la Fundación Techo, que dan cuenta de al menos un déficit de entre 600.000 y 700.000 viviendas en nuestro país, por lo menos. Pero también hay casos en que hay delitos, hay uso irregular de loteos que se ofrecen, se venden de manera ilegal. Y fíjate que gente que se toma terrenos en la costa de segunda vivienda. Sí. De segunda vivienda. Tienen un lugar acá en Santiago y se toman, por ejemplo, en la costa otro sitio y también ahí ocupan zonas que están prohibidas de hacerlo. La senadora Luz Ebensperger ya está en contacto con nosotros para justamente hablar de este tema, de lo que está pasando en el norte, del tema migratorio. Senadora, gracias por este contacto desde el Congreso Nacional. ¿Cómo está? Buen día. Senadora, buen día, gusto saludarla. Igualmente, muy buen día. Saludarte a ti, Karen, y también a Gonzalo por este contacto. Bueno, cuéntenos, a propósito de este tema de la migración, estábamos viendo imágenes recién de lo que ocurre ahí en la frontera norte de nuestro país, con maquinaria pesada ya, sacando a las personas que están ocupando un terreno. Pero bueno, la situación también a propósito de la migración que existe, migración descontrolada, de varios delitos, además de alta connotación pública. Esto queremos estigmatizar, pero muchos de ellos sí, efectivamente, asociados a personas que llegan a nuestro país de manera ilegal y también asociados a crimen organizado y delincuentes que hoy en día también se encuentran aquí. ¿Qué le parece a usted también la doctrina a propósito del fiscal nacional que habla de retenerlos hasta que no se tenga la identidad de ellos? Mira, nosotros venimos hablando de este problema no ahora recién por ser parlamentarios de oposición. Yo vengo con este tema, yo te diría, Karen, por lo menos de junio del 2020, fines del 2020. Y las consecuencias que trae esta migración descontrolada son gravísimas en todo aspecto. Por cierto, lo primero que tú mencionas, ¿no es cierto?, y que lo estamos viviendo ya en todo el país con esta vulnerabilidad de la frontera que fue aprovechada por el crimen organizado de ingresar y quedarse en nuestro país, particularmente en la macrozona norte, en Tarapacá, en Arica, en Antofagasta, y de ahí empezar a desplazarse a todo el país. No es posible que no controlemos nuestra frontera y peor aún, que no, sabiendo que no las controlamos, no sepamos al menos quiénes ingresan con un control biométrico, huella, foto, que pueda saber quiénes son. Desde ese punto de vista yo creo que es muy importante lo que dijo el fiscal. Me parece a mí, no estigmatizando, Karen, a todos los migrantes, Gonzalo, que no todos son delincuentes, por cierto, pero sí hay un número importante que además están permeando nuestra sociedad. Si usted recuerda, el carabinero asesinado Palma, su asesino trabajaba en Uber. Estrella, que es uno de los cabecillas detenido en Tarapacá, del tren de Aragua, también tenía un contrato con estas aplicaciones. Hay que fiscalizar más. No es posible que no controlemos esto como país. También lo señalaban ustedes, aparte de las consecuencias en materia de seguridad, de estos crímenes violentos, de esta violencia integrada en nuestra sociedad, está el tema de vivienda, está el tema de salud, está el tema de educación. En la región de Tarapacá, el año 2022, 1.100 alumnos se quedaron, niños, entre primero básico y primero medio, sin una matrícula en un colegio público, porque había prioridad, ¿no es cierto?, para los migrantes. 1.500 sin un cupo en un jardín infantil. Tenemos la toma más grande, 30.000 personas en la toma Las Mulas, en Alto Hospicio. Son cosas que hay que ir resolviendo. El gobierno, más allá de una ley que necesite o no, le falta gestión. Hoy día tiene herramientas y yo creo que no las utiliza. Sí, senadora, justamente uno de los elementos que usted menciona, porque es tan multidimensional el efecto migratorio que también creo que vale la pena ir encauzando por
por parte, ¿no? Hablemos del tema de las tomas. Acá, ¿cuánto cree usted que está influyendo en la migración irregular, en el incremento explosivo de las tomas? Por ejemplo, en el norte, dicho sea de paso, no solo son ocupadas por migrantes, pero ¿cuánto aumentaron? Mire, yo la información fidedigna y que me consta, que es la de Tarapacá, que se la puedo entregar. Yo fui intendenta de Tarapacá del 2010 al 2014. Entregué la región de Tarapacá en marzo del 2014 con 6 tomas en la región. Hoy día hay 62 tomas. Imagínate. De 6 a 62. La más grande, la que le decía, en Alto Hospicio, en Las Mulas, donde está la mayoría de ellas, con 30.000 personas. 30.000 personas. Piense usted que Tarapacá tiene una población de 360, 370.000, porque el último censo hablaba de 320.000, pero han ido creciendo hoy día más encima con la migración. Por cierto que en esas tomas también hay chilenos, también hay migrantes regulares, pero mayoritariamente, y lo que se ha visto últimamente, particularmente en esta toma que les señalo, 30.000 personas, y ahí además está instalado parte del crimen organizado, donde por mucho que lo niegue PDI o Carabineros, ellos no pueden entrar, salvo que vayan en un gran operativo. Pero una pareja carabinero o el plan cuadrante es imposible, no los dejan entrar, y si llegaran a entrar no van a salir vivos. No es posible que las policías no puedan entrar a ciertos lugares. Esto tiene que buscar una solución, ¿no es cierto? A mí me parece bien, parte de ello, que sea el desalojo y que se aproveche a buscar a estas personas que no solamente son criminales, sino que también debieran ser expulsados. La ministra Toá viene diciendo que hay 20.000 expulsiones administrativas pendientes, pero que no la encuentran a las personas para poder ejecutarlas. Bueno, yo le invitaría a que fueran a Las Mulas, en Tarapacá o cualquiera otra de las 62 tomas. Le aseguro que no solamente va a encontrar crimen organizado, armamento, droga, sino que también muchos migrantes que están con orden ejecutoriada de expulsión. Perdón, ¿usted cree que no hay voluntad real del gobierno de expulsar a los migrantes? ¿Usted cree que no lo hacen porque no hay una convicción de que hay que expulsarlos a los que están irregulares? Mientras vemos imagen de lo que está pasando en Arica, el gobernador de Arica tratando de negociar, conversar con la gente que está siendo desalojada en este instante en Arica. Miren, yo creo que sí. Yo creo que falta voluntad y gestión política. Yo no niego que sea difícil. Y me cargan las comparaciones, pero tengo que hacerlo. Yo critiqué al gobierno anterior, del cual era yo parlamentario oficialista, y dije que al menos en la región de Tarapacá, en materia de seguridad y migración, habían fracasado. Por lo tanto, me siento con el derecho también a criticar este gobierno. Pero aún así, el gobierno pasado expulsó administrativamente, con la misma ley actual y con una anterior peor, a 1.536 personas. Y este gobierno a 31. Claramente falta una voluntad política. Hoy día, y yo le digo que aquí están equivocados casi todos, no quiero decir que yo tenga la razón, pero he seguido de cerca desde que comenzó este problema. Quieren nuevamente convertir el ingreso clandestino en delito. En la ley anterior era delito. Y en la nueva ley acordamos que pasara a ser una falta administrativa. ¿Por qué? Para facilitar precisamente la expulsión. Porque cuando era delito y estaban las ejecuciones administrativas ejecutoriadas, los que iban a ser expulsados recurrían de amparo a la Corte, y la Corte decía mayoritariamente, como es un delito, esta expulsión administrativa no procede mientras no haya una condena penal que los condene por el delito de ingreso clandestino. Sí. Es decir, se demoraban 3 años o más en expulsar. Y hoy día queremos volver a lo mismo. Finalmente eso va a ser más difícil aún la expulsión, porque se va a requerir de una sentencia de un tribunal penal para poder expulsar administrativamente. A mí me parece que eso es retroceder. Sí, senadora, estamos viendo imágenes en vivo de lo que ocurre ahora en Arica, mientras complementamos con algunos datos. Usted mencionaba quienes están participando de todo esto. Gonzalo también lo hacía, Ricardo Sanzana, delegado presidencial, Seremi de Bienes Nacionales Rodrigo Díaz. Participa también el fiscal regional Mario Carrera, acompañado del contingente de 35 policías que veíamos ahí en acción.
Hay 2 maquinarias retroexcavadoras, 2 camiones que están procediendo desde las 9 de la mañana al desmantelamiento de estructuras que están aquí en el lugar. Son 7 hectáreas en total. 4,5 van a ser transferidas a los servicios de salud que mencionábamos hace un ratito para la construcción de los centros, que sin duda son muy necesarios. Pero le decíamos que esto está enmarcado también en una investigación mayor a propósito de que está participando el fiscal. ¿Qué tipo de delitos pueden asociarse a estas tomas? Bueno, además de quienes viven cerca, las inmediaciones, pero se asocia y participa en esta oportunidad también el Ministerio Público a propósito de delitos asociados a quienes se encuentran viviendo o emplazados en estos lugares. Bueno, la toma de terrenos particulares o bienes nacionales de uso público puede convertirse en delito. Hoy día está en trámite y esperamos que salga prontamente la ley de usurpaciones, ¿no es cierto?, para que esto pueda de alguna manera resolverse más rápido y de mejor manera. Ahí va a depender de lo que encuentran, porque pueden haber droga, puede haber armamento. Me imagino que si está el fiscal, ¿no es cierto?, debieran tener antecedentes mayores. Yo no tengo mayores antecedentes como para poder dar una opinión más fundada, pero creo que es importante mandar mensajes y a lo mejor no necesariamente con el fiscal, pero las autoridades debieran desalojar las tomas, al menos aquellas que sean en bienes nacionales de uso público, porque aquellas que son en terrenos privados se requiere el ejercicio de una acción de el titular del derecho de propiedad del terreno, y a eso apunta, ¿no es cierto?, esta ley de usurpaciones, para facilitarlo, porque hoy día cuando un privado quiere ejercer esa acción de recuperar su terreno, se puede demorar, eso es un juicio ordinario, se puede demorar 5 o 6 años. También hay que reconocer que hay veces en que los propietarios de terreno no les importa que se los tomen y además lo utilizan como una manera de que el Estado le compre sus terrenos, pero no todo es así. También hay gente que requiere, y eso sí lo puedo decir por la comuna de Alto Hospicio, en que me he reunido varias veces con un grupo de dueños de muchos terrenos tomados en Alto Hospicio que están desesperados porque no tienen cómo hacer, incluso no los dejan pasar a otros terrenos. Yo creo que se requiere urgentemente la aprobación de esta ley de usurpaciones, creo que se requiere una gestión coordinada de todas las autoridades, de todos estos eslabones que forman la cadena de seguridad, el gobierno, los tribunales, el Ministerio Público, en fin. Hay que avanzar aquí de verdad. No hay que hacer parafernalia. Yo de verdad creo que hay que pensar en la situación de las personas que viven entre medio de esto. La comuna de Alto Hospicio siempre ha sido una comuna vulnerable. Me tocó a mí formarla el año 2004, cuando nace de Iquique, de cero. Y yo le puedo asegurar que es gente buena, que es gente forzada, en que un gran porcentaje son madres, jefas de hogar, y que hoy día no pueden vivir tranquilas, no pueden estar tranquilas hasta que sus hijos no lleguen de vuelta, no saben si van a llegar de vuelta, viven inmersos en un ambiente donde hay mucha droga, donde sus niños están expuestos. No es la forma de vivir así en una comuna que ha dado mucho. Entonces hay que actuar, y hay que actuar con firmeza. Yo creo en que también hay que actuar humanitariamente en desalojos como el que vemos. Hay que preocuparse de niños, de mujeres embarazadas, en fin. No todo lo que hay en una toma es crimen organizado, no todos son factibles de ser expulsados. Hay que preocuparse también de la otra parte, pero por cierto que uno no puede dejar de preocuparse, Karen, Gonzalo, de todos los chilenos y particularmente de los tarapaqueños, ariqueños y antofagastinos que están viviendo las consecuencias de esta crisis migratoria descontrolada. Sí, por supuesto que sí. A ver, ni más ni menos que opere el Estado de Derecho, que todos vivamos bajo la misma normativa, que todos respetemos las reglas del juego y evidentemente considerando todos aquellos factores humanos que, por cierto, deben ser considerados. Está también el diputado Jaime Araya. El diputado Jaime Araya también sabe mucho de este tema, representa una región que también ha sido una de las tantas que ha recibido bastante migración y donde también ha habido un incremento importante de las tomas de terreno y la proliferación de campamentos. Diputado Araya, ¿cómo ve usted este fenómeno y el camino en su combate mientras observamos la imagen en directo de un desalojo en Arica? Buen día, diputado. Tiene que prender el micrófono, diputado. Sí, apretar ahí el botoncito.
Perdón. Ahí sí. Bueno, vamos a hablar de Un de clásico, nuevo, un Karen clásico. Gonzalo, a la senadora, a toda la gente que está viendo el matinal a esta hora de la mañana. Y creo que lo principal es que el Estado por fin está dando señales en el sentido de lo que la gente espera. Lo vimos como hace un par de semanas en Antofagasta, se eliminó una toma que era ilegal. Lo vemos hoy día en Arica a requerimiento de la Fiscalía, porque hay cosas fundamentales. Primero es que el crimen organizado le está disputando el territorio al Estado de Derecho, le está disputando el territorio al Estado. ¿Y qué está haciendo el Estado por fin? Es tomando control del territorio, y por eso es importante esto, porque esto además demuestra que está por fin otra vez trabajando el Estado articulado. Esto no es una iniciativa gubernamental, entiendo que está en el contexto de un procedimiento que solicita la Fiscalía. Entonces, cuando uno ve que frente a una crisis la institucionalidad se empieza a organizar y a funcionar lento, podemos ir más rápido, pero estamos empezando a funcionar, creo que eso es la primera respuesta inteligente frente a un fenómeno que no tiene precedentes. Yo creo que la crisis que estamos viendo en el país es una cosa que no tenía preparación el Estado. Constituimos recién hace un par de meses atrás el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, hace un par de meses atrás recién tenemos un plan contra el crimen organizado, y hoy día vemos por fin a la Fiscalía saliendo a la primera línea en la lucha contra el crimen organizado. Y es muy relevante ver que el organismo que está establecido en la Constitución para la persecución penal da un paso adelante, con una medida que es polémica. Es cierto que es polémico lo que ha dicho el fiscal nacional respecto de solicitar la prisión preventiva de los extranjeros que participan en delitos y que están indocumentados, y ha causado gran revuelo, pero es importante que la Fiscalía tome decisiones. Y esto que hoy día está en cuestión, que hay proyectos de ley que apoyan esta medida para regularla, para que quede mejor perfilada, para que no se cometan injusticias, es fundamental porque la Fiscalía vuelve a estar en el centro del combate a la persecución criminal, y eso no lo teníamos. Que tengamos hoy día a la Fiscalía desarrollando o impulsando la realización de este operativo es fundamental, porque el organismo persecutor que persigue los delitos es la Fiscalía. Si el gobierno puede apoyar mucho, pero quien es titular de la acción penal es el fiscal. Sí. Ahora, diputado, también, no sé, uno tiende a pensar qué va a pasar con estas personas, dónde se van a ir también, porque uno se las sacan de ahí, pero qué va a pasar con ellos. Hemos visto además, a propósito de lo que mencionábamos hace un ratito, lo que está pasando en la frontera, gente que no puede ser reconducida, ha pasado algo insólito, que es que están bloqueando el camino, que quieren salir de Chile, tampoco se les permite salir. Entonces hay situaciones también muy complejas a propósito de lo que ocurre ahí en Chacayuta, a propósito también de lo que sigue pasando en Colchane. O sea, tenemos una situación muy compleja también en las fronteras, que parece que son muy permeables para algunas cosas y no lo son tanto también para la reconducción, diputado. Efectivamente, todo el mundo lo sabe, nuestro país es una larga y angosta faja de tierra, tenemos una frontera muy extensa, y diría que la frontera, que es muy porosa, son por lo menos 800 kilómetros. No tenemos capacidad alguna de cubrirla. Pero ¿qué es lo importante? Y en esto, Karen, yo creo que quiero dar un debate de fondo. Uno puede tener empatía en lo humano, entender el problema humano, pero el Estado no puede ceder frente al control del territorio. Porque finalmente lo que pasa es una cosa bien perversa. Porque los espacios públicos, por ejemplo, las plazas del norte de nuestro país, que son para que los niños jueguen, no pueden estar tomadas por familias que no tienen dónde vivir, porque eso es la privatización del espacio público. Entonces aquí hay una doble responsabilidad. Seamos ágiles en la entrega de soluciones sociales y humanitarias en aquellos casos que efectivamente procedan, pero no hagamos una regla acá que porque alguien no tiene los medios se puede saltar todo lo que se pueda saltar, porque finalmente lo que terminamos haciendo es que la mayoría que respeta las reglas va a entender que las reglas no hay que respetarlas, y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Yo creo que es un tema bien sensible, bien complejo. A nadie le puede quedar indiferente cuando uno ve migrantes con niños en brazos que vienen ingresando al territorio nacional, pero eso no habilita a nadie para violar la ley, porque si no, lo que nos va a pasar es este descontrol que es estructural. Entonces, hoy día yo creo que si uno hiciera una mirada larga de la crisis, recién hoy día estamos empezando a tener cifras que igual son altas, del orden del ingreso de 1.000 personas a 2.000 personas mensuales de manera irregular. Es mucha gente, pero no estamos en los volúmenes en que eran mensualmente 4.000, 5.000 o 6.000 personas. Entonces, creo que eso es importante. Y yo quiero decir una cosa muy relevante que mencionó la senadora. Tener el registro biométrico de quién ingresa al país es una condición esencial para la seguridad. Nosotros no sabemos cómo se llama la persona, no sabemos la nacionalidad que tiene, porque los acentos caribeños se confunden y no sabemos si esa persona tiene o no antecedentes. Entonces, en la crisis humana... Hablaban de mayo, ¿no? No sé. ¿Ese registro? Es que es el registro biométrico en la máquina que lo hace. Lo vienen prometiendo hace rato. Hace mucho rato, sí.
Mire, hay un montón de La promesas. compra de escáner. Un montón de promesas que son bien No, difíciles. no hable que del se escáner, cumplen, que ya ¿ah? estamos Mire, enojados el Banco con el Unificado de Datos es más viejo que el hilo negro y todavía no funciona. Yo quiero saber si, por ejemplo, el control de las tobilleras GPS es 100% efectivo o no. No está funcionando. La verdad que no. Yo también tengo esa información. Entonces prometemos cosas que al final se transforman en grandes compras y adquisiciones y funcionan como las... Bueno, en fin, mal, pésimo. Las Pero reverendas. ¿sabe qué? Yo creo que acá es cierto, los países que nos va mejor, porque la región Chile, a pesar de todo lo difícil que está para nosotros también, está mejor en muchos aspectos. O sea, Chile es un país donde hoy día se anuncia, por ejemplo, el sueldo mínimo va a aumentar pronto a 500.000 pesos, donde hay salud, donde hay buen sistema sanitario. En fin, hay muchas cosas que hacen que Chile sea atractivo igual para muchos países que están muy inestables, como en Bolivia, en Venezuela, en fin. Dicho eso, yo creo que lo que debe percibirse afuera y que no está pasando hace tiempo es que para entrar a este país hay reglas. Hay reglas. Este país no es un despelote. Y yo creo que eso no tiene nada de xenofóbico ni de inhumano. Es algo sumamente normal que hace cualquier país en su territorio. Venga, pero identifíquese, muéstreme quién es, muéstreme cuál es su historial. ¿Usted cometió delitos o no? ¿Tiene deudas pendientes con la justicia? Y si no, fuera. Y si viene de buena ley, bienvenido. Nada más. Imposible no estar de acuerdo, Gonzalo. A mí me gustaría... ¿Sí? Senadora. A mí me gustaría aclarar un punto, ¿ah? Porque hace un par de semanas fue el subsecretario Monsalve, a quien tengo gran aprecio y creo que está comprometido con esto, pero anunció en la región de Tarapacá respecto de la reforma constitucional y el resguardo de la frontera en virtud de la infraestructura crítica, que habían disminuido los ingresos en un 50%. Cosa que a mí me hizo ruido porque él también señaló que se estaban haciendo, o se habían hecho cerca de 3.000 controles por la Fuerza Armada y que no entraban más de 400 personas, no sé, de unas cifras que no concordaban. Nosotros pedimos la información de los ingresos clandestinos del mes de marzo a la PDI, por transparencia. Y los ingresos clandestinos, déjeme decirle, en marzo fueron de 4.000. No disminuyó en un 50%, menos que en marzo del 2022, sí, pero más que en enero y febrero de este año.